Buenos días a todos y a todas por acompañarnos. A nombre de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro y dentro del marco del segundo coloquio virtual de investigación en tecnología educativa CEVITE 2022, abrimos el espacio para la tercera conferencia magistral titulada Epistemología de la imaginación en tecnología educativa, acciones operativas y procesos operatorios, que imparte nuestro invitado, el doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar. Él es profesor en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, CIECAS IPN, México. Tiene un postdoctorado en representación cognitiva en ciencia e ingeniería en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, con estancia de investigación en The City College of New York. Doctor en ciencias en matemática educativa, con estancia de investigación en la sección de Metodología y Teoría de la Ciencia, CINEFSTAD, IPN. Sus líneas de investigación son Epistemología de la Imaginación e Historia de la Ciencia como laboratorio epistemológico. Antes de comenzar, les comparto la dinámica de participación. Mientras ocurre la conferencia, los asistentes pueden escribir sus preguntas vía el chat de Zoom. Al final de la presentación se procederá a la lectura de las preguntas y se dará la palabra al doctor Rodríguez para responder. Dicho esto, cedo la palabra al doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar para dar inicio a la conferencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación. Alexandro, que veo que está por ahí, entonces, y a todas las autoridades de la institución. Bien, si se está viendo, voy a darle el modo de presentación. Sí, se ve muy bien, doctor. Sí. A ver. Bien, pues entonces, como ya lo mencionaron, el trabajo es Epistemología de la Imaginación en Tecnología Educativa. Y lo que quiero empezar a comentar es esta diferencia entre acciones operativas y procesos operatorios. Un ejemplo, digamos que de todos los días, es el mandar un mensaje por WhatsApp. Si nosotros tomamos el teléfono, tenemos acciones operativas, estar oprimiendo teclas, estar haciendo una serie de procedimientos, pero lo que estamos nosotros es teniendo un proceso mental para poder estar haciendo todo eso. Entonces, no siempre se alcanza a hacer esa distinción. Por lo regular se hace la distinción entre la cuestión de las acciones prácticas y el razonamiento, y yo entre las acciones prácticas y el razonamiento pongo la imaginación, como lo vamos a ver. Entonces, dividí la presentación primero en la tesis epistemológica de partida. Enseguida voy a empezar a hablar de las acciones operativas y procesos operatorios contenidos en los instrumentos científicos, un caso específico de la física, para entrar a cómo estos acciones operativas y procesos operatorios están contenidos en los instrumentos para también la tecnología educativa. La tesis epistemológica de partida, y aquí quiero que me sigan en el planteamiento, que muchas veces parece trabalenguas, es que el sujeto estructura el mundo estructurando sus estructuras cognitivas para estructurarlo. Y entonces esto se lleva a cabo mediante un proceso coevolutivo. Es decir, tenemos acciones sobre el mundo, pero estas acciones sobre el mundo responden a un proceso cognitivo que nosotros hacemos. Digamos que el caso del celular me parece de todos los días, pero no me parece tan claro. Y además, bueno, sería muy limitado. Para esto, entonces, voy a hacer que esta propuesta epistemológica implica esta estructuración cognitiva en dos dominios. Un dominio material, que en toda la ciencia se da, y un dominio cognitivo o conceptual o teórico. Entonces, la propuesta epistemológica que implica estructurar los datos del dominio material
a partir de nuestra estructuración o la estructuración de nuestro dominio cognitivo. ¿Sí? Esta, digamos que es el centro o la propuesta epistemológica de la que parto. No me quise entretener, pero bueno, si es necesario, trataremos de dar una definición muy sencilla de lo que es la epistemología. En el caso de la epistemología de la imaginación, les comentaba, para que el sujeto estructure el mundo, se parte de que siempre se habla, decía yo, de la cuestión práctica, de la cuestión formal, y yo meto un elemento más, y entonces parto de que todos los sujetos cognoscentes estamos conformados por tres tipos de estructuras. Una estructura de razonamiento práctico, y eso me parece que queda claro, pero para no partir de supuestos falsos, lo podemos ir aclarando. Pero también tiene un razonamiento formal. Y este razonamiento formal lo podemos ver no necesariamente en la simbolización lógica o matemática, que es como se entiende generalmente las ciencias formales, sino también en el proceso argumentativo. Y este proceso argumentativo también tiene que ver con esta cuestión formal. Y el elemento que yo agrego es un razonamiento simbólico imaginativo. Y es del que voy a partir para el siguiente ejemplo, que es ya de las acciones operativas y procesos operatorios contenidos en los instrumentos científicos, y voy a hablar del caso del electromagnetismo, nada más como ejemplo. Es un caso que se dio hace 2 siglos, y entonces se planteaba que una cosa era la electricidad y otra cosa era el magnetismo. 2 teorías completamente diferentes, y entonces viene un investigador y quiere plantear que hay una teoría electromagnética, que la electricidad se puede convertir en magnetismo. Entonces, aquí tenemos en esta imagen del lado izquierdo, la imagen A, tenemos una batería, o sea, tenemos una corriente eléctrica, ¿sí? Y entonces se parte de que esta corriente eléctrica puede hacer girar a una barra magnética. Esta barra magnética es la que está a la derecha, que es una brújula. Entonces, tan distintos como una batería de corriente y una aguja magnética, como 2 fenómenos totalmente diferentes, y cómo se empiezan a relacionar. Y las acciones operativas es que el investigador empezó a hacer a poner por encima y por debajo de la brújula, y la brújula se iba moviendo. Se iba moviendo, y la configuración imaginaria que tuvo él es que dice, se están moviendo y son, por un lado la aguja se mueve de este lado. Esto, en el momento en que lo planteó, e incluso en este preciso momento, así es como se representa el campo electromagnético. Pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más simple. Y entonces hay otro investigador que primero, en lugar de poner la barra magnética en la brújula y poner a girar el alambre, hace 2 baterías. Una batería que parece que es un alambre y otra batería que parece que es un imán. ¿Sí? Bueno, no me voy a detener en eso, sino más bien en cómo después el planteamiento central es que hay una rotación mutua entre la electricidad y el magnetismo. Tenemos de este lado un recipiente con un contenido para que pueda correr la electricidad. Esta es la corriente eléctrica, este es el alambre eléctrico y esta es una barra magnética. Pero de lo contrario los invierte. Tiene fijo el alambre y móvil la barra magnética, y en el otro tiene fija la barra magnética y móvil la electricidad. Esto
para poder llegar a eso, mi planteamiento desde la epistemología de la imaginación, y eso en todos los casos, es que parte de trazos, bocetos y diagramas, que estas son imágenes tomadas directamente de la bitácora de Michael Faraday, y después hace su primer planteamiento material. Entonces, aquí lo que quiero transmitirles es cómo hay un proceso imaginativo reflejado materialmente en trazos, bocetos y diagramas, y después viene el aparato. Y para esto, la propuesta que quiero hacer es que una vez elaborado el aparato, se nos olvida todo lo demás y creemos que el aparato actúa por sí solo. Y el aparato, pues bueno, se va viendo que actúa por sí solo, ya mostré y expliqué cómo se trataba, y esto dio paso a diferentes desarrollos tecnológicos en diferentes épocas, con diferentes propuestas, que posteriormente dieron origen al motor eléctrico. Este motor eléctrico que ya lo tenemos así tan simple, o motores eléctricos que ya son parte de la maquinaria de los automóviles. Aquí es un poco la imagen de los trazos, bocetos y diagramas que dan como resultado este motor eléctrico, y este motor eléctrico que se puede representar sus funciones con fórmulas matemáticas, pero decía yo que la formalización no necesariamente tendría que ser en aspectos matemáticos, pero esta es la fórmula. Entonces, a alguien que sabe de matemáticas y sabe de ingeniería, le pone esa fórmula y te dice, es un motor. Pero no es un motor que viene o que parte de estos procesos de configuración imaginaria, trazos, bocetos y diagramas, pero en otro nivel. Pero la idea central es que entonces queda contenido todo lo que hacemos manualmente y todo lo que hacemos cognitivamente, queda contenido en el aparato, y entonces pareciera que el aparato actúa por sí mismo. Esto lo quiero trasladar y ojalá y haya servido para entender un poco la propuesta y no para complicar su entendimiento. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es que hay acciones operativas y procesos operatorios que están contenidos en los instrumentos de y para la tecnología educativa. Entonces, ¿cuál es uno de estos instrumentos de la tecnología educativa? ¿Y por qué digo para la tecnología educativa? Entonces, nosotros tenemos, lo debemos de tener, lo tenemos en el Politécnico, lo tienen en la UNAM, lo tienen en muchas universidades, y lo debe de tener la Universidad Autónoma de Querétaro, lo debe de tener cualquier otra institución, y si no, bueno, se puede buscar en línea. Y es el CONRECYT, que es un consorcio de recursos científicos y tecnológicos. Entonces aquí se conjuntan los conocimientos de las universidades y los procesos editoriales, en donde las editoriales, toda esa producción científica, ellos la organizan y la presentan en bases de datos. Entonces, todo aquello que hacemos los investigadores y todo aquello que hacen las revistas científicas, las editoriales de libros y toda una serie de documentos que podemos consultar, queda contenido en este instrumento para la tecnología educativa. Y es para la tecnología educativa porque entonces, ¿cómo podemos empezar a entrar a él? Tiene muchas bases de datos. Y una de las bases de datos que es muy común mencionar es la Web of Science. Y entonces, no sé si han oído, así como se refieren a las revistas como las JCR,
que son los Journal Citation Report, pues también dice, es que lo puedes encontrar en el WOS. Lo puedes encontrar en el WOS, que es el Web of Science, WOS. Entonces, en esto, lo que nosotros tenemos que ir, para poder hacer estos procesos operatorios, les puedo decir, ustedes entran a Conrecit, después de que entran a Conrecit, se van al Web of Science, y después del Web of Science hacen sus búsquedas. Yo quiero combinar aquí el proceso operativo con el proceso operatorio, en donde yo les puedo ir diciendo qué vayan haciendo, en dónde vayan dando clic, o les puedo ir diciendo que cómo se conformó esa base de datos. Entonces, tenemos el consorcio con muchas, 70, 80 bases de datos, y una de esas bases de datos es el Web of Science. Y entonces les comentaba yo del Journal Citation Report, porque tiene como base, igual que esta base de datos, el Science Citation Index, el Social Science Citation Index, el Arts and Humanities Citation Index. Y aquí voy a ir empezando a meter un poquito más de lo que les estaba diciendo. Están contenidas las revistas, están contenidos los libros, están contenidos capítulos de libros, pero hay algo que casi nadie utiliza, y a lo mejor también porque casi nadie conoce, que son las memorias de los congresos. Entonces, lo que se presenta es la memoria de los congresos, pero sobre todo, como son citation, lo que se tiene son las citas que se han dado a los trabajos publicados en extenso, y por lo regular nos vamos nada más a artículos. Vamos a ver más adelante que aparte de artículos, libros y capítulos de libros, tenemos otros documentos más. Uno de ellos son las memorias de los congresos. Pero entonces aquí se van a presentar cuáles son las memorias de los congresos y que han sido citados. Y entonces con esto lo que hacemos es entrar un poco para poder seleccionar qué es lo que queremos. Y entonces nosotros tendríamos que ir seleccionando alguno de ellos. Espérame, es que entonces lo quité del modo presentación. A ver, ahora sí. Entonces, aquí, así como nosotros tenemos que elegir las bases de datos que hay al interior de esta plataforma que es Web of Science, y entonces ya que elegimos una, le dejamos todas las bases de datos y nos va a hacer la búsqueda, y dependiendo de qué tan amplia pongamos nosotros las bases de datos o qué tan reducida, es lo que nos va a dar. Y entonces, aquí quiero ser muy enfático en que rompamos con las acciones operativas y decir qué es lo que se tiene que ir haciendo. Y entonces, si dejamos todo con una entrada general, pues nos va a dar millones, o si no, por lo menos miles de documentos, o cientos de miles de documentos. Entonces, aquí, así como hay manera de seleccionar una o varias bases de datos, también hay manera de seleccionar cómo queremos la información. Y dependiendo de cómo queremos la información, aquí decía, bueno, háganlo por todos los campos, y si lo hacen por todos los campos, aumenta la información, pero nosotros podemos ir especificando y lo hacemos, no, que sea por tema en general, y si es en tema en general, lo va a poder buscar tanto en el resumen como en el contenido, o lo puede hacer tan específico y que sea nada más, que sea nada más en el título, o que sea nada más por autor, o que sea nada más por año de publicación. Entonces, aquí ya es en donde, desde mi punto de vista, empiezan a entrar los procesos operatorios.
acción operativa, pues a ver, dale a todos los campos y ahí todo lo que te salga. Proceso operatorio, es decir, a ver, ¿qué es lo que me interesa y cómo lo puedo empezar entonces a seleccionar? Entonces aquí ya entra en que lo más fácil, repito, es métete a todos los campos y evítate problemas, o empieza a tener procesos operatorios para ver qué es lo que seleccionas. Y en esto voy a detenerme nada más tantito en que se maneja mucho en que actuamos por prueba y error. Por prueba y error. A ver, pícale aquí y a ver qué sale, ¿no? A ver, mejor dale clic en este otro y a ver qué sale. No, nosotros lo que hacemos es una aproximación, se dice, y lo que hacemos es un tanteo dirigido. Un tanteo dirigido, si es que nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? El título, el autor, y entonces ya nosotros vamos a dar clic en aquella parte en la que ya por lo pronto hicimos un proceso de selección mental, un proceso de configuración imaginaria de qué es lo que vamos queriendo. Y entonces aquí entramos que si nosotros nos vamos a Education Technologies, tenemos 116,270 documentos. Y aquí te presenta la lista de estos documentos. Lista de documentos que te dice al final, nosotros tenemos un tamaño de la página de 50 referencias. 50 referencias que tienes entonces, esta que te estoy presentando es la primera de 2,000 páginas. Y entonces te va dando los datos básicos, que es el nombre del trabajo, el nombre del autor, en dónde está publicado, en qué trabajo. Aquí te presenta un pequeño resumen y está marcado. Si entráramos por título, nos quedáramos con esto, pero no estaríamos dejando pasar lo que vendría ya nada más en el contenido. Y otra parte importante es que un criterio para seleccionar sería cuál es el que tiene mayores referencias, ¿sí? Y cuál es el que está teniendo citas. Entonces, el de mayor impacto es el que te va teniendo citas, pero digamos que eso sería tema para seguirlo trabajando. Aquí, de estas, ya no da avanzar. Si quiere, comparto yo el... A ver, sí, por favor, porque si no, no sé qué le está pasando a mí. ¿Ves? Por eso dije, no, mejor mando la presentación. Imagínense si lo estuviéramos... Esto lo podemos hacer entrando a la base de datos, pero si en la pura presentación luego se detiene, sobre todo por el problema de la conexión, pero se podría hacer directamente. Y en algún momento, si gustan, podemos hacerlo, no nada más para que sean muestras. Estoy buscando ahorita la diapositiva donde nos quedamos. Ah, ok. En un minutito y ya la comparto. Creo que aquí en la parte, bueno, no sé si se vea, porque es nada más en mi computadora. A ver. Era más adelante. 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 Aquí la que sigue. Ajá. Aquí nos habíamos quedado. Entonces, la información no es, o sea, a lo mejor es un poco difícil de entender. Los que elaboraron esta base de datos, pues la elaboraron pensando en cómo se puede presentar la información
y cómo la pueden recuperar. Pero no está dado, va teniendo opciones. Aquí tenemos que nosotros tenemos una página con 50 referencias y nos vamos a 2000 páginas. La que sigue, por favor. O podemos seleccionar y decimos, no, no queremos 50, queremos nada más 25. No, nada más queremos 10. Y entonces, dependiendo de eso, nos va dando un diferente tamaño de la hoja de la referencia. La que sigue, por favor. Aquí tenemos vamos empezando a hacer un proceso de selección de la información. Tenemos 16.270 documentos divididos en 2.000 páginas de 50 referencias cada página, pero podemos empezar a hacer un refinamiento de los resultados. ¿Y cómo podemos empezar ese refinamiento de los resultados? Bueno, lo vamos a empezar a hacer, por ejemplo, por año. Y aquí mismo nos va diciendo que para el año 2022 tenemos 10 de esos 16.000 documentos. En el 2021, 11 y así sucesivamente. Le podemos dar que veamos todos y entonces nos despliega y nos pone desde qué año empezaron a salir esos documentos. ¿Sí? Y la otra, podemos nosotros seleccionar por tipo de documentos. Y entonces, o seleccionamos artículos publicados en revista, o artículos, que también los artículos llaman papers, entonces, pero publicados en las memorias de congresos. Sí, tenemos capítulos de libros y tenemos un documento que aquí sí me gustaría nada más detenerme brevemente para mencionarlo, que son los artículos de revisión. En esto es muy importante porque tenemos artículos científicos en donde se reportan los avances de una investigación, pero tenemos artículos de revisión en donde lo que se hace es precisamente decir cuántos artículos se han publicado, quiénes los han publicado, en qué revista los han publicado y dar un estado del arte sobre el tema. Así es que nosotros podemos tener información sobre lo más reciente en artículos en 2022, o podemos hacer un histórico y nos vamos a ver cuáles son los artículos de revisión. Los artículos de revisión que nos dan un estado del arte en donde un experto, que es al que invitan a que escriba en la revista, es el que hace ese recorrido y se lo presenta. Entonces, aquí ya, si nosotros no tenemos esta información, sin esta información, difícilmente vamos a poder tener estos procesos operativos o estos procesos operatorios. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí tenemos otras opciones, ¿sí? Para que entonces podamos empezar a seguir eligiendo. Y tenemos de este lado cuáles son los artículos en donde lo podemos seleccionar. Ya en un caso muy especial, vamos a seleccionarlo por autor. ¿Cómo lo podemos seleccionar por autor si no sabemos qué autores publican? No conocemos el campo. Aún cuando estemos en tecnología educativa, no conocemos el campo de la tecnología educativa. ¿Y cómo podemos hacer entonces nosotros cómo podemos hacer una selección nosotros de los temas o de los autores? Nos vamos a los autores porque cuáles son los más citados. Y los autores más citados son los que después nos permiten irnos a esta otra base de datos y decir, vamos a buscar por autor. ¿A quiénes? A los más citados. ¿A quiénes? A los que más se acercan al tema que yo estoy buscando. ¿Sí? A ver, permítame un tantito.
Margarita, sí. Interrumpa esta clase. Sí. Mira, ya ves que según el calendario hoy es la reunión de... Sí, a las 12 la veo. Pero ¿me puedes dar un ratito y te marco, Margarita? Es que estoy en una conferencia. Sí, perfecto. Gracias. Pero por teléfono normal, porque no me están dando los datos, por eso no pude mandar WhatsApp. Ok, gracias. Sí. Perdón. Estábamos entonces. Podemos hacer, y entonces les comentaba, cómo en el momento en que vamos teniendo más información, es como nosotros vamos teniendo más elementos para poder hacer procesos operatorios en lugar de simples procesos operativos de irle dando clic a algo. La que sigue, por favor. Aquí, entonces, tenemos nada más es para irles dando, porque no se puede hacer o no supe cómo hacerlo en un solo listado. Tenemos nosotros los títulos, tenemos quién es el editor. Y entonces, aquí, para no cargarlo de láminas y no tardarme mucho en la presentación, ustedes lo que tienen que hacer es imaginar que tienen un artículo, y el artículo, como ya lo vimos, tiene el nombre del artículo, tiene el nombre de los autores, tiene en dónde se publicó, y en dónde se publicó eso es no nada más la revista, sino también cuál es el editor de la revista. No solamente el nombre, sino cuál es el editor de la revista. Entonces, nosotros también podemos ver al autor, no solamente le ponen su nombre, sino también le ponen, y aquí está el título de la revista, pero en el artículo también viene cuál es la afiliación del investigador. Entonces, ustedes pueden tener una información, un filtro, como dijimos al principio, un filtro de la información, y yo la quiero tener nada más por universidades. ¿Cuáles son las principales universidades que han estado trabajando sobre tecnología educativa? Y entonces, lo que estoy viendo aquí, que están diciendo 18, están siendo 16, pero acuérdense, dependiendo del año, y podemos hacer esa especificación. La que sigue, por favor. Entonces, aquí otras maneras de hacerlo son, digamos que vamos a escoger alguna, las áreas de investigación. Vamos a ver cuáles son las áreas de investigación, cuáles son los editores, o algo que por lo regular no se menciona, quiénes son los que dieron el financiamiento para esas investigaciones. Vamos entonces aumentando la información, vamos aumentando el conocimiento, y entre mayor conocimiento tenemos más material para poder hacer los procesos operatorios y decir, entonces sí, cómo y qué es lo que vamos a meter para poder seleccionar la información. La que sigue, por favor. ¿Cómo andamos? Según yo tengo 15 minutos todavía más, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, para que haya un poco de tiempo para preguntas o algo, me voy a ir un poquito más rápido. Por favor, la que sigue. Aquí está. Nosotros, una vez que tenemos, y aquí que quede muy claro, esta información no está en la base de datos. A ver, espérame, ¿cómo que no está en la base de datos? Sí, o sea, no se meten ustedes y en alguna parte de la base de datos aparece esto. No, esta es una construcción que hacen ustedes. Después de los procesos de selección de qué temáticas, y entonces dicen, ahora sí, preséntame la información. Preséntame la información y te la puede presentar aquí, en donde están las investigaciones en
en educación educacional. Aquí está en ciencias ambientales, está en psicología y multidisciplinaria. Te va empezando a dar un panorama. Aquí lo estoy seleccionando yo por los temas, pero lo pueden seleccionar por las universidades, lo pueden seleccionar por los autores. Te presenta esa información, la que sigue, por favor. Que te la puede presentar en esta gráfica de barras, que es exactamente la misma, porque te está hablando cuál es la temática y cuál es el porcentaje de mayor publicación entre unos y otros. La que sigue. Pero te la puede presentar también por orden alfabético. Y en este orden alfabético, entonces cambia la estructura de la gráfica. La gran ventaja es que ustedes no tienen que hacer la gráfica. El programa ya tiene un software para graficar. Pero para que me entiendan, las gráficas no están hechas. Las gráficas se elaboran con la información contenida en la base de datos. Pero ustedes, como hicieron esta selección, este proceso operatorio, y entonces empezaron a hacer un proceso operativo muy sencillo, pero guiado por el proceso operatorio. A ver, yo quiero autores, no, quiero universidades, no, quiero temáticas, quiero. Y entonces, dependiendo de lo que voy queriendo, voy dando clic. Entonces, voy haciendo un proceso operativo guiado por mi proceso operatorio. Y aquí viene una parte importante. Tenemos esta gráfica que no es ilustrativa. Bueno, puede ser ilustrativa ahorita para ustedes que les estoy explicando. Pero desde el punto de vista epistemológico y mucho más desde la propuesta de una epistemología de la imaginación, lo que les está mostrando esta gráfica es el resultado de su proceso operatorio. Y entonces lo que les decía yo, que no se maneja por prueba y error, sino por tanteo dirigido, es que cuando aparece dice, ¿y esto es lo que quería? No, esto no es lo que quería. Bueno, entonces veo cuál otra manera de presentar la información quiero, y ahorita aquí ya vieron ustedes rápidamente 3. La que sigue, por favor. Y dependiendo de la base de datos, y aquí ya para acercarme al final, dependiendo de la base de datos, aquella base de datos era Web of Science, esta base de datos es Scopus. Entonces, ¿por qué presento Scopus? Porque Web of Science pertenece a una empresa que se llama Clarivate y tiene los Citation Index que vimos hace rato, el Social Science, el Art and Humanities. Y Scopus, la versión de Web of Science y su citation, lo tiene Elsevier. Elsevier, que es otra empresa editorial con sus bases de datos, y aquí te puede presentar por los diferentes. Aquí, desafortunadamente, lo que podríamos ver es esta gráfica que está aquí, y te va a decir cómo está dividida por tipo de documentos. Y nada más, aunque no lo puedan ver ustedes el nombre, pero esta franja azul es la que corresponde a artículos. ¿Sí? Y después ya podemos pasar la otra gráfica y te lo va a estar dando por las temáticas. ¿Sí? Lo va a estar dando por los que van financiando la investigación, y así de diferentes maneras. Me parece que creo que con esa es la última. A ver, la que sigue. Sí. Bueno, pues hasta ahí. Gracias y espero que haya muchas preguntas. Gracias, doctor. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Aquí tengo una.
Silvia Silvia Gaona Jiménez. Nos dice: buenos días, doctor Luis Mauricio, un gusto saludarle. Me parece muy interesante la herramienta de artículos de revisión para la elaboración de un estado del arte. ¿Habría una estrategia integral que sugiera para hacer estados del arte de manera eficiente que integre estos artículos de revisión y otros elementos para hacer un trabajo operatorio y no operativo? Gracias. A ver, la primera dijo, ¿habría qué? Perdón. ¿Habría una estrategia integral que sugiera para hacer estados del arte de manera eficiente que integre estos artículos de revisión y otros elementos para hacer un trabajo operatorio y no operativo? Sí. Aquí, obviamente, sí hay estrategias, y sí hay estrategias, aunque no lo puedes encontrar en un manual, para ver cómo puedes ir tú siguiendo paso por paso. Aquí lo que yo diría, para no hacer un proceso operativo, digo, unas acciones operativas y que sí fueran procesos operatorios, y aquí cambia la perspectiva. Entonces, hay que hacer ustedes su estrategia de búsqueda. Y en su estrategia de búsqueda, entonces, eso sí ya implicaría, para tener una estrategia de búsqueda, ustedes tendrían que tener opciones de en dónde está la información. Hasta ahorita, y me parece, y entendería yo que queda muy vago, que tenemos Web of Science o tenemos Scopus. Y decir, bueno, ¿y cuál es una y cuál es la otra? Entonces, en la medida en que nosotros podamos ir conociendo estos procesos, ahorita yo lo que le recomendaría, tan sencillo como meterse a Google y poner Web of Science y que te dé una explicación de cómo se hace este procedimiento en Web of Science. Buscarlo en Scopus y te dice qué es Scopus, de dónde salió esa base de datos y cómo puedes ir tú obteniendo información en esa base de datos. O lo que son ustedes, me imagino que hay mucha gente joven aquí, lo que tienen ustedes es que pueden meterse y descargar un tutorial. Se meten a Elsevier, de Elsevier se meten en Scopus, te da la explicación, te dice que hay un tutorial. Entonces, yo lo que recomiendo, para que no sean acciones operativas, es no seguir el manual de qué es lo que se tiene que hacer, sino tener conocimientos y opciones para que ustedes puedan tener un proceso operatorio y diseñar su propia estrategia de búsqueda, y sobre todo, después la pueden ir compartiendo y la pueden sistematizar y difundir. No sé si queda claro. Sí, gracias, doctor. Yo tengo otra pregunta con respecto a cómo se planteó al inicio de la conferencia el papel de la imaginación en el proceso de investigación. Es de alguna forma sencillo ubicar a la imaginación en las primeras etapas de la investigación y justamente en el proceso de, por ejemplo, el diseño experimental, de Exacto. hacer este bocetaje, etcétera. Pero hay otras, ¿hay cabida para la imaginación en otras etapas de la investigación o es esta primordialmente donde cabe la imaginación? Sí, y bueno, qué bueno que lo dices porque, bueno, di respuesta y se me olvidó hablar de la imaginación. Entonces, en este diseño de estrategia para poder hacer un estado del arte, viene la imaginación. ¿Y cómo viene la imaginación? Entonces, ahora sí hay que decir, para mí la imaginación es una configuración en imágenes de lo que nosotros podemos obtener. Entonces, ¿en qué momento entra? Tenemos las bases de datos y entonces al ir viendo las bases de datos, nosotros ya vamos haciendo una configuración imaginaria de qué es lo que quisiéramos. Pero entonces, ese es un primer proceso, haces un primer acercamiento, haces un primer tanteo dirigido, vas obteniendo la información, te va dando las gráficas y la gráfica te va dando
si eso es lo que en realidad estabas pensando, si así es como te lo imaginaste. No, creo que mejor voy a hacer esto, y entonces cambias de estrategia de búsqueda, haces una configuración imaginaria diferente, haces un tanteo dirigido, y lo único que vas a hacer es reducir el proceso, las acciones operativas, a dar clic. Entonces, en realidad, todo lo que hacemos, excepto si te dicen, métete aquí, después le das clic aquí, pero aquí tú no te preocupes, tú nada más dale clic y solito la base de datos te va a dar la información. No, la base de datos te va a dar la información que tú le pidas tan general, ¿no? Entonces, para poder romper, y bueno, viene con la otra pregunta y también con la tuya, el proceso de imaginación viene en diferentes etapas. Viene en el diseño experimental, y entonces una vez que tienes este estado del arte, tú dices, bueno, y entonces en mi investigación, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer un proceso de configuración imaginaria que a partir de lo que hay, ¿qué puedo tomar? ¿Cómo lo puedo reorientar? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi contexto? ¿Cómo lo puedo seguir en las investigaciones? ¿En qué parte del mundo? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, y sí, el papel de la imaginación entra en todo momento en cuanto te detienes y dices, bueno, ¿y aquí qué más puedo hacer? Y en ese qué más puedo hacer es en donde empieza todo este proceso operatorio, que el proceso operatorio es el que te ayuda a crear imágenes de realidades posibles. Que cuando lo decía yo nada más así, es que es una configuración imaginaria de realidades posibles, decían eso, como el sujeto estructura el mundo, estructurando sus estructuras cognitivas para estructurarlo. Entonces, ustedes tienen una base de datos y dicen, bueno, pero entonces esa base de datos que ya la estructuró alguien de esa manera, ahora, ¿cómo la estructuro yo? A partir de lo que yo quiero, entonces empiezo a estructurar la realidad, estructurando mis estructuras cognitivas. Y las acciones operativas se reducen a dar un clic, pero un clic ya completamente dirigido, ya sabiendo uno lo que quiere, y después de haber hecho una selección entre varias opciones. Porque si no, pues nada más, díganme qué hago, díganme qué quiere, y yo se lo doy. Es más, hasta graficado, pero no ese proceso. Gracias, doctor. Otra pregunta, Belén Velázquez dice, doctor Luis Mauricio, muchas gracias por la presentación. Con su concepto de epistemología de la imaginación sobre las estructuras estructurantes, me recordó mucho a Bourdieu. Asimismo, también pensaba en términos de apropiación social de la tecnología y en este caso de apropiación de la imaginación de otros. ¿Hay alguna estrategia para lograr esto? La apropiación, supongo, de la imaginación de otros. Sí, yo estoy trabajando en otra línea de investigación que sería pedagogía de la imaginación. Y entonces, ¿cómo enseñamos a imaginar? Y entonces sí podría ser incluso hasta para un taller. ¿Cómo enseñar a imaginar? No te voy a decir, mira, es que tú lo que puedes, no. ¿Cómo puedes hacer configuraciones imaginarias? Bueno, ahorita que dices de Bourdieu, Bachelard, o sea, hablan varios de imaginación, pero unos los van desviando hacia la parte poética, hacia diferentes líneas. Y aquí, vamos, es tener información y tener un objetivo de qué es lo que queremos, es lo que nos lleva a poder tener material para poder imaginar. ¿Y cómo podemos, en este momento, cómo les podría yo ayudar a imaginar? A ver, de lo que acabo de presentar, ¿por cuál te irías? ¿Por autores? ¿Te irías por instituciones?
Te irías por países, te irías por temáticas, y las temáticas las buscarías en el título, las buscarías. A ver, dime. Y al írtelo diciendo, tú ya estás empezando a imaginar. Es decir, estás empezando a configurar imaginariamente por cuál entrarías, y la respuesta que me das es el resultado de ese proceso de configuración imaginaria, es decir, yo lo haría así. Y eso es ya cómo empiezas a plasmar la imaginación. Y el plasmar la imaginación es plasmarla en un procedimiento a seguir. Y entonces este procedimiento a seguir es el que te va dando la evidencia de todo aquello que estás imaginando. Y sobre todo, yo creo que lo importante es que nosotros, en la medida en que no tengamos opciones, si no tenemos opciones, no tenemos más de dónde elegir, pues entonces, ¿qué te puedes imaginar? A no ser que decir es que esto, ya está todo esto agotado, y yo he hecho esto y esto, y da siempre el mismo resultado. Entonces ahí viene un proceso todavía más difícil. ¿Cómo te puedes imaginar lo que no existe? Y así como cómo se pudieron imaginar que la electricidad y el magnetismo pudieran estar vinculados, también los físicos cuánticos y los ingenieros en computación le dicen los físicos cuánticos, yo para hacer investigación cuántica necesito una computadora cuántica. Y entonces la teoría de la computación, que está manejada por ceros y unos, y dice sí, pero la cuántica es 0 y 1 a la vez. Entonces, ¿cómo le harían para crear una computadora cuántica? Y se aventaron 30 años con propuestas, y al parecer apenas hace un par de años IBM ya sacó la primera computadora cuántica. Había que ver si sí es computadora cuántica o no. Entonces, la imaginación da también para ver cómo te puedes imaginar lo que no existe. Y ese ya sería un planteamiento epistemológico todavía más fuerte.